Hola, soy Daniela Dramatozzi, fisioterapeuta especialista en dolor orofacial. Bienvenidos al canal de fisioterapia más grande de habla hispana. Hoy vamos a hablar de cómo la belleza depende de tus hábitos y no de tus genes. Y es que somos capaces de cambiar la forma de nuestro cuerpo mediante ejercicio, pero también somos capaces de cambiar nuestra cara mediante hábitos y ejercicios que te enseñaré a continuación. Y es que el ser humano se ve atraído por las simetrías faciales y una proporción corporal tanto en la mujer como en el hombre, porque esto significa que tenemos salud y nos veremos atraídos por personas saludables con el fin de reproducirnos. Tenemos 14 huesos en la cara que están conectados mediante suturas y estas suturas tienen un ligero movimiento. Por lo tanto, si somos capaces de modificar algunos hábitos, con estos ligeros movimientos seremos capaces de mejorar nuestras asimetrías faciales, mejorando así nuestra salud y belleza facial. ¿Qué factores nos pueden influir en estas simetrías faciales? El primero, nuestra musculatura masticatoria. Esta tensión que tenemos en la musculatura masticatoria, en la cara, en el cuello, nos hace tener simetrías faciales. Pero nuestros antepasados, en el Paleolítico, tenían una alimentación, se alimentaban de alimentos de comida dura, ¿vale? Masticaban muchas veces y esto hacía que desarrollaran más la musculatura, por lo tanto, desarrollaban más el hueso y su arcada era mayor, tenían más espacio para tener todos los dientes. Pero como consecuencia tenían un mayor desgaste porque usaban demasiado la boca. Hoy en día, ¿qué pasa? Que comemos alimentos blandos, más procesados, con más azúcar, por lo tanto no tenemos tanto desarrollo de esta musculatura masticatoria ni tanto desarrollo óseo, por lo que se ven unas arcadas más chiquititas y no nos caben tantos dientes en la boca, lo que nos da una mala oclusión y esto nos lleva a una asimetría en el tercio inferior. Por lo tanto, es súper importante que comas alimentos duros, que mastiques muchas veces, que comas lento y por supuesto que mastiques en ambos lados de la boca, no te centres solo en masticar de un lado. Quiero que empieces a ser consciente de esto. Siguiente factor que nos influye es la lengua. La lengua es un músculo súper fuerte que está formado por 17 músculos. Por lo tanto, la lengua va a tener un factor fundamental en nuestro paladar. La lengua tiene que estar adosada al paladar, como te explico en otros vídeos en este canal. Tiene que estar adosada al paladar porque de esta forma nuestro paladar se va a desarrollar hacia los lados y hacia delante. Bien, esa sería la posición correcta de la lengua. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos esta postura correcta de la lengua y tenemos, por ejemplo, degluciones atípicas, apneas del sueño e incluso ronquidos por esa malposición, porque el paladar no se termina de desarrollar de una forma correcta y nuestra lengua cada vez es más grande y no cabe en la boca. Entonces, imagínate, si nosotros tenemos una lengua, la lengua ¿dónde tiene que ir? Justo detrás de los dientes, en el receso palatino, como si dijéramos N, lengua I, y el resto del cuerpo de la lengua apoyado en el paladar. Y esto es súper importante, porque imagínate si la lengua es capaz de modificar nuestro paladar, ¿cómo no va a ser capaz de modificar nuestros dientes? Entonces, muy importante que no empuje los dientes, porque la lengua, los dientes para moverse necesitan más o menos de 1,7 gramos de fuerza y nuestra lengua puede hacer hasta 500 gramos de fuerza. Por lo tanto, sé consciente de que tu lengua no empuje en tus dientes. ¿Y cómo sé si tengo una deglución atípica? Te voy a enseñar un ejercicio para que veas si tienes y también que cojas este ejercicio por si tuvieras deglución atípica y entrenes tu lengua. Vamos a necesitar solo un vaso con agua y simplemente vamos a beber un sorbito de agua mientras sonreímos enseñando un poquito los dientes, ¿vale? De esta forma, si tragas bien, súper, tu lengua está perfecta y tienes una deglución normal. Si te cuesta o te puedes atragantar, significa que seguramente tengas una deglución atípica o que no tengas mucho el control de tu lengua. Entonces, vamos a beber agua. Y trago con esa sonrisa. En mi caso, trago fenomenal.
Pero si te ha costado tragar, es importante que practiques este ejercicio, ¿vale? Si quieres, no tragando bebiendo agua, pero bueno, pues puedes empezar a practicar el ejercicio de poner la lengua arriba en el paladar o otros ejercicios como he indicado que vienen en este canal y bebiendo agua cada vez sonriendo un poquito más. Empieza con una sonrisa pequeñita y cada vez vas sonriendo un poquito más. ¿Qué otro factor nos puede influir? Nuestra respiración, porque tanto la lengua tiene un papel fundamental en el paladar, pero es que al tener la lengua arriba vamos a respirar mucho mejor que si la tenemos abajo. Cuando nosotros adosamos la lengua en el paladar, respiramos bien por la nariz. Sin embargo, si la tenemos abajo, nos va a dificultar mucho esa respiración y seguramente tendremos una respiración más bucal. Por lo tanto, la lengua arriba también nos va a hacer desarrollar mucho mejor nuestra respiración nasal. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos masticando bien actualmente, ¿vale? No masticamos bien, tenemos un mal desarrollo facial. Esto nos hace que nuestros senos paranasales no se desarrollen bien, y esto nos hace tener una congestión nasal crónica. Y nuestra cara, ¿qué se va a desarrollar? En vez de desarrollarse hacia lateral y hacia adelante, se va a desarrollar hacia abajo. Por lo tanto, tendremos unos ojos más cansados, unas ojeras más hundidas, no tendremos tono muscular en la zona del pómulo, como consecuencia tendremos el surco nasogeniano mucho más marcado, tendremos una hipotonía, falta de tono muscular en los labios, por lo tanto estaremos con la boca más abierta, nuestras fosas nasales serán más pequeñitas. ¿Por qué? Porque si no respiramos por la nariz, ¿para qué se va a desarrollar más nuestra nariz? Entonces, boca también abierta, tendremos el ángulo mandibular menos marcada y ese aspecto de papada. Además, tendremos una cabeza adelantada, lo que nos hace tener otro factor que podemos modificar, una mala postura. Al tener una cabeza adelantada nos va a pesar mucho más la cabeza, los hombros estarán adelantados y estaremos más acortados. Al tener esta postura, nuestras cervicales se van a cargar muchísimo más. Por lo tanto, te voy a proponer un ejercicio para tener fuertes tus cervicales y tonificar esa musculatura cervical estabilizadora. Nos vamos a poner contra una pared, o puedes coger, por ejemplo, un fitball, te pones aquí y desde aquí te vas a apoyar y lo que vamos a hacer es meter doble mentón y quiero como que intentes subir la pelota con tu parte occipital, con tu cabeza. Bien, te puedes poner si quieres una hojita en la pared, intenta subir ahí, mantenemos 5 segundos y hacemos unas 30 repeticiones. Bien, es importante mantener esa contracción. Estos ejercicios los podemos hacer todos los días, varias veces al día. Y luego es fundamental cambiar algunos malos hábitos que solemos tener en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Por ejemplo, fumar, masticar solo por un lado, acercar tu cabeza a la cuchara y no al revés, la cuchara a la boca, apoyarnos la mano sobre la mandíbula cuando estamos un poco cansados y también dormir boca abajo o siempre en el mismo lado. Modificando estos hábitos, seguro que podrás modificar tu belleza y salud facial. Cualquier duda que tengas, déjalo en comentarios y recuerda suscribirte al canal. Muchísimas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.